Buena gente, ¿cómo andan? El día de hoy tenemos el libro Turning Pro o Volviéndote un Pro de Steven Pressfield. Es un libro que es de no ficción, pero lo escribió un escritor y lo leí. Si se dieron cuenta, acabo de subir un video que hice un unboxing de más de 100 libros que compré y este fue el primero de los 100 que me puse a leer. Así que lo que me motivó a hacerlo era que era un libro bastante chico, entonces digo, bueno, puedo terminar rápido. Y por otro lado, venía a leer los libros de Hormozzi que eran como más pesados y más técnicos en términos de marketing y ventas. Entonces quería descomprimir un poco. Así que bueno, siento que estos libros que estoy leyendo como Turning Pro, el poder de la actitud mental positiva, todo eso, son libros que están buenos, pero no puedes leerlos aisladamente. O sea, tenés que leerlos en un contexto, porque si vos lo lees solamente haciendo hincapié en todo lo que puede ser motivación y todo eso que es como no por del éxito, podés caer en quedarte como con una burbuja de no acción en donde no avanzás. O sea, yo siento que esto te viene bien cuando lo complementas con otras cosas, pero si vos querés ganar plata solamente leyendo esto no te va a servir. Pero por ahí te complementan un poco la mentalidad, te vienen bien cuando vos estás haciendo algo que ya sabes lo que estás haciendo. Entendés que no te vas a volver un mejor profesional necesariamente, pero lo haces un poco por la inspiración y porque puede tener algunas joyitas de como que beneficios inesperados que no me los imaginaba venir. Así que bueno, eso les voy a contar. Eso lo empecé a leer hace hace una semana más o menos. Ya lo terminé. Es un libro muy corto de 130 páginas. Y bueno, les cuento más o menos de qué trata. Para empezar, habla sobre el método normal que tiene el mundo, sobre todo en la industria de los hospitales, para tratar adicciones o tratar afecciones, donde te dicen, bueno, vos tenés un problema o estás diagnosticado con un problema, te damos una medicación que es tu cura. Entonces te dicen, bueno, esa es la primera forma de ver el mundo, tenés problema, te damos una cura. En segundo caso tenés el tema de la religión, que te dice, bueno, vos estás enfermo, sos un pecador, nosotros te damos la absolución. Y entonces Steven Pressfield te dice que según él, antes que eso también tenés las personas que son amateurs y él las trata volviéndolas pro. O sea, básicamente es como él se inventó eso. Y habla de que ser pro no es fácil, pero es gratis. O sea, es gratis, pero aún así tiene costo. O sea, el costo es que por ahí tengas que dejar algún círculo que no te conviene, que por ahí tengas que ponerte incómodo, que tengas que poner algún sacrificio tuyo, pero en términos de plata no tenés que comprarte un curso que te enseñe a ser pro, porque el profesionalismo viene de la dedicación y y hacer algo constantemente por mucho tiempo, durante años, de manera rigurosa, diligente y asistiéndote a todas las clases sin perderte un día. Entonces, bueno, él te cuenta que él primero, él hace hincapié también en las profesiones sombra, le dice, porque dice que mucha gente se escapa de su verdadera vocación porque le genera cierto temor o cierto rechazo interno. Entonces él dice, bueno, tenemos las profesiones sombras, que son las profesiones que hacemos mientras tanto como para hacer algo, porque están en el medio. Y entonces él te dice que él tenía una profesión que era camionero, que según él iba de ciudad en ciudad y conocía a los locales, y él pensaba que los locales estaban atrapados mientras él era libre, pero en realidad, según sus propias palabras, él estaba escapando más que los locales. Entonces dice que bueno, que no podía tolerarlo más, que bueno, como que se sentía como que no estaba yendo a ninguna parte. Entonces dice, bueno, un día tenía una máquina de escribir, la venía esquivando por años, que tenía como ese impulso, esa sensación de ponerse a escribir y después no hacía nada, después se ponía y no hacía nada, y así como que iba y venía. Juntó plata
juntó como unos $2.000 o $3.000 de la época. Que Steven Pressfield, para los que no saben, es de 1950 más o menos. Nació, entonces ahora tiene como 80 años. Pero en la época, la época que está hablando habrá sido los 70, cuando tenía 20 o 30. Entonces dicen que juntó plata en los 70, que eran $500, $2.000, que le alcanzó para vivir durante 6 o 12 meses. Y se puso a escribir. Y dice que cuando escribió sintió como un alivio, porque sintió como, bueno, por fin estoy haciendo como él sabía que era su llamado. A veces siento que esto muchos también lo cuestionan, porque es como que no saben a qué están llamados. Entonces él dijo, bueno, yo lo supe en el momento que era escribir mi llamado. Entonces se puso a practicar y sintió como un alivio muy grande. O sea, eso en el momento. Por más que no haya escrito, no haya vendido nada, por más que no haya terminado nada. Entonces arrancó y se puso como, ahora está el modo monje de Iman Gatsi o Winter algo, que creo que también está a la moda, es como un Winter Lock o algo así, donde te pones todo el invierno y no salís de tu casa, que solamente trabajás. Bueno, él se puso durante, no sé, 2 años o 1 año, todo así. Y finalmente terminó su primera novela. Entonces dijo, bueno, por fin en mi vida yo no me escapé de... No apreté el gatillo, que es... Él usa una metáfora que es como tirar el piolín o algo así, que es cuando vos renunciás. Entonces dice, por primera vez no renuncié y terminé algo completo en mi vida. Entonces, él decía que él no entendía por qué seguía haciendo lo que seguía haciendo, porque todos sus amigos ya tenían familia, ganaban plata, estaban formados. Y él era un ex camionero que tenía 30 y pico y estaba aprendiendo a escribir, ni siquiera estaba ganando plata, porque era como... Para los que no saben, escribir es como una profesión que deja bastante poca plata si no sos muy conocido. Y obviamente podés incrementar tus chances de ganar plata maximizando la dedicación que vos le das a la escritura. Entonces, si vos te volvés una excelente escritora, hay más probabilidades de que ganes mucha plata. Entonces, pero en ese sentido, la escritura no es algo que vos haces como otras profesiones donde ganás más temprano el dinero. La escritura vos ganás la plata por ahí cuando te publiquen, que puede ser dentro de 10 años, no sé, o 20, de seguir escribiendo todo el tiempo. Entonces él lo que hacía era, juntaba plata como camionero, se ponía a escribir, cuando se le acababa la plata, hacía más plata como camionero, se ponía a escribir y así. Hizo eso durante los primeros años. Y dice, bueno, por momentos nadie le compraba o sea, por momentos ni siquiera llegaba a publicar las revistas o los libros que él hacía. Pero él seguía escribiendo. Era como que era lo único que sabía. Por un momento se quiso como medio suicidar. Pero en vez de eso se puso a escribir y siguió escribiendo. Entonces, toda su vida se basó en la dedicación de eso. De hecho, tiene varios libros de ciencia ficción o de novelas. Y tiene 2 que yo se los compré, que son La Guerra del Arte y Turning Pro, que es el que estamos hablando ahora, que son sobre no ficción, que es sobre cómo escribir y cómo él se encontró su vocación. Entonces habla un poco de eso. Un poco de... Te deja clara la pauta de que va a haber un periodo de tu vida donde, por más que estés haciendo las cosas bien, no vas a tener una compensación directa. Y él lo llama eso como las 2 compensaciones, que dice, tenés la compensación directa, que es la fama, el estatus, el reconocimiento, el dinero, que hay muchas profesiones que no tienen eso. Por ejemplo, los militares, vos un militar no le pagan mucha plata. Y el tipo, el beneficio encubierto que tiene es que comparte una hermandad con un grupo de militares que tienen el mismo código que él y que están todos por la misma razón y se defienden los unos a los otros. Entonces él dice que cuando te estás volviendo un pro, muy a menudo no vas a tener remuneraciones inmediatas en el front-end o en el sentido de tengo una remuneración directa de plata, que es lo que muchos esperan,
sino que la primera remuneración va a venir de manera indirecta, que es con tu estilo o tu elevación personal, o sea, tu beneficio interno, que es lo que vos vas mejorando y creciendo con los días, con los años, y vas logrando cada día ser mejor. Y eso es un beneficio para el psicológico, porque es la sensación de progreso. Y él habla de que muchas veces cuando vos sos adicto, porque él dice que la adicción es la contracara de ser pro, o las distracciones y la adicción él lo pone en la misma casilla, ¿no? Pero dice, cuando vos sos adicto, vos estás iterando sobre esa adicción sin ver progreso. Y eso te rompe internamente, porque vos estás todos los días haciendo lo mismo, pero no estás creciendo. En cambio, si vos te pones a leer y escribir todos los días, vas a ver progreso. Y eso te va a motivar a seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, en cualquier profesión dice que cualquier acto que sea noble o cualquier cosa que vos quieras desarrollarte, en lo normal, mientras más iteres, o sea, más repeticiones pongas, más progreso vas a notar. Entonces, bueno, hay profesiones que son como excepciones. Por ejemplo, una nudista que tiene su ciclo de vida cuando es joven, porque los hombres la quieren cuando es joven. Cuando pasa los 30 años, ya no le van a pagar la misma plata. Entonces, hay profesiones que no siguen esta ley, pero la mayoría de las profesiones sí la siguen. Entonces, tenemos esto que habla Steven Springfield, que es la iteración. Y él dice que la contracara de ser pro es ser amateur, que es cuando vos tenés vicios y cuando vos tenés distracciones. Entonces él lo encasilla todo en lo mismo. El libro salió en 2011, así que no tiene muchas referencias nuevas, sobre todo las redes sociales y eso, pero se entiende por dónde va la cosa. Las redes sociales, no por el... ¿Qué más? A ver, toda la lectura de emails, el chit-chatting con la gente que trabaja con vos, te aleja de tu propósito. Son todas cosas que él le llama resistencia, porque es como que vos para trabajar tenés que vencer la resistencia, porque vos sentís como, uy, qué pocas ganas de trabajar. Entonces, la mayoría de la gente, como para no tener que vencer esa resistencia, cede ante la resistencia y se pone a boludear o se pone a ver redes sociales o a chequear emails o lo que sea, con tal de no trabajar. Dice que hay personas que viven una perpetuidad donde son como prácticamente como seres somnolientos, inconscientes, que viven su vida sin saber hacia dónde están yendo, ¿no? Y bueno, eso le dice que es la resistencia, le llama a él. Y entonces, bueno, vos tenés la resistencia, que son los síntomas típicos del amateur, son la resistencia y su incapacidad para vencer la resistencia, el autosabotaje, que muchas personas se autosabotean. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, él te lo explica con una metáfora, que es que en la guerra hay muchos soldados de la Primera Guerra Mundial, en vez de ir a morir al frente de batalla, se disparaban en el pie para que los asistiera al hospital y no tener que morir. Entonces, de esa forma evitaban su destino. Entonces, bueno, él dice que cuando vos sos pro, muchas veces vos querés evitar tu destino y querés como la escapatoria fácil, que es autosabotearte. Por más que te estés disparando en el pie, es más fácil eso que enfrentar tu destino y trabajar. Entonces, cuando vos te drogás, por ejemplo, o tomás alcohol, te estás autosaboteando. Estás saboteando toda tu vida, estás saboteando tus relaciones, estás saboteando que vas a encontrar en un círculo donde se van a llegar a tus hijos, vas a terminar por ahí o en cana o en rehabilitación, o vas a terminar mal. Y vos lo sabés, pero por un lado es como que es más fácil eso que tener que ser más responsable de mi vida. Entonces,
Ser pro es un poco eso, es como vencer esa resistencia, vencer el autosabotaje, vencer la autoduda, la duda en vos mismo y empezar a trabajar, a craftear, a luchar. Dice que los pros son los primeros en llegar y se quedan todo el día trabajando en lo que hacen. Después, lo curioso de los pros es que, por ejemplo, Picasso seguía pintando por más que tenga 91 años, que es cuando murió. O incluso hay un rey espartano que seguía luchando, yendo a la guerra cuando tenía 82 años. Y dicen que los que son pro, como que nunca dejan de trabajar, porque le genera la recompensa interna, por más que ya no sea tanto lo externo o material, le genera el beneficio psicológico de estar enfocados en algo que les llena. Y entonces, bueno, está todo eso que habla de ser pro, de encontrar tu vocación. Y también habla de Picasso, que en una vuelta estaba con su, creo que es un manager o el representante que le vendía las obras. Y Picasso había estado como 6 meses haciendo una nueva colección y le iban a salir a vender. Entonces estaba toda la galería preparada con sus obras y de la nada Picasso agarra y empieza con un cuchillo y empieza a acribillar las obras. El manager se quería morir, por ahí dice, ¿cómo puede ser que no, se me está yendo el negocio por la borda? Y para Picasso dice, bueno, que esas obras no estaban adecuadas a sus estándares. Entonces es como muy importante para él tener una obra que represente su estándar. Y eso es algo que vemos en las personas pro. El libro también habla de que cuando vos sos pro, tenés como un llamado donde pasás, es como un rito que pasás de ser amateur a ser un pro y ese momento siempre te lo acordás en tu vida. Y habla acerca de algunas chicas que según Steven eran pro, que bueno, una chica por ejemplo era cantante y tuvo un sueño que se imagina en el sueño que todos los cantantes a su alrededor estaba con un viejo que era como un viejo sabi y otra cantante muy reconocida y estaba ella. Y cuando ella decía algo, el viejo se le quedaba como despectivamente la miraba y como sintiendo desdén. Y como diciendo, bueno, claramente esta chica no está a mi altura, que es poco interesante, es poco significativa. Entonces esa le quedó muy marcado eso y se levantó con esa sed de volverse pro. Y dice que nosotros tenemos que refinar nuestras habilidades para que estén a la altura de nuestros instintos. Entonces siempre tenemos que ir crafteando, mejorando nuestra capacidad para poder elevar el nivel de creación y que podamos manifestar mejores cosas o que las horas de nuestro que produzcamos estén a un mayor nivel. Así que bueno, ¿ya cuánto llevamos? Ya 20 minutos. Bueno, bien. Entonces bueno, eso es un poco del libro. Después te cuenta la anécdota de había una tribu en África que ellos Steven fue a visitarla y había un chamán y el chamán de no sé cuántos 70 años tendrá determinó que estaban en un sitio que no era bueno. Entonces dijo, bueno, acá hay malos espíritus. ¿Y qué hizo? Toda la tribu, que eran como 500 personas, se tuvieron que mudar a una nueva locación geográfica que era como una colina arriba, como 3 kilómetros colina arriba, que no sé cuánto. Entonces dicen, bueno, finalmente cuando llegaron se dieron cuenta que el chamán tenía razón y que efectivamente estaban mejor ahora, porque no sabían qué era, pero era como que sí, habían malos espíritus, o sea, o por ahí no se creía en eso, pero es como que el chamán tomó una decisión y era la correcta. Por más que todos nadie la dudó, pero era una decisión bastante comprometida, ¿no? Que requería bastante sacrificio. Entonces,
Steven dice que en su vida él le gustaría tener un chamán para escucharlo y que muchas veces los malos espíritus son esto de la duda, el autosabotaje, la resistencia, son cosas que van surgiendo que te alejan de tu propósito y tenés que saber cómo identificarlos y cómo combatirlos para atraer a los buenos espíritus que son la inspiración, el desarrollo y todo eso. Así que bueno, gente, eso es un poco lo que estuve viendo. Y nada, gracias por quedarse hasta acá. Espero que les sirva y nada, vuélvanse pro.